Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este tercer evento desde el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del itinerario formativo de celebración, la calidad educativa como responsabilidad social, en el marco de los 40 años de trayectoria. Le cedo la palabra a nuestra directora general, a la licenciada María Eugenia Acevedo. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde que parece, al menos en la Ciudad de México, que va a llover. Gracias a todos los amigos que están con nosotros acompañándonos en esta celebración de los 40 años de IDEAC. Vamos a tener un diálogo en este tercer diálogo de nuestro itinerario de celebración sobre liderazgo y calidad educativa. Muchísimas gracias y gracias a Jessy y a Ana que nos van a hacer favor de hacer todos estos comentarios junto con una gran colega también, parte del IDEAC, Norma Nájera. Muchísimas gracias a todos y regreso tus palabras, Oscar, te regreso el micrófono. Muchas gracias. Bien, en nuestra sesión anterior contábamos la importancia de tener las evidencias de que la educación que impartimos sea de calidad. En el IDEAC, la experiencia de estos 40 años de gran trayectoria nos ha brindado el conocimiento certero de que la dirección de los centros educativos es un pilar fundamental para impulsar las nuevas generaciones hacia la excelencia académica y que con esto puedan ser mucho más proactivos en la educación y en su propio aprendizaje. Nuestro tema de hoy, el liderazgo y calidad educativa, nos invita a analizar la importancia de una dirección adecuada para la calidad de una educación. Por ende, es un placer darles la bienvenida a nuestras colaboradoras. Ana Stefanovich, ingeniera bioquímica, maestra en ciencias y doctora en evaluación educativa. Y también les presento a Jessica Ángeles, pedagoga con maestría en terapia familiar, exdirectora del Colegio del Pilar y Monte Fénix. Gracias a ambas que han formado parte del IDEAC por casi 30 años por estar con nosotros el día de hoy. Bien, a continuación le cedo la palabra a la doctora Ana Stefanovich para que inicie el tema de liderazgo y calidad educativo que va a estar tan interesante el día de hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias, Oscar. Es un placer realmente compartir con ustedes y rememorar lo que han sido estos 40 años. Y a unos días de regresar de vacaciones, yo les preguntaría, ¿cómo se sienten hoy? Por favor, anótenlo en el chat. Yo les diría que yo me siento en color azul, entusiasmada de tener esta sesión con ustedes. ¿Tú, Jessica? Amarillo, ¿eh? Muy buenas tardes a todas y todos. Qué gusto estar aquí, qué gusto compartir contigo, Ana. Totalmente amarillo, alegría. Vamos a ver qué dice el chat, a ver qué van escribiendo por ahí, quienes nos hacen el favor de estar con nosotros. Alejandro Zamora nos dice que amarillo, Elizabeth morado, Astrid también, Joel verde, que está tranquilo, algunos en naranja, azul. Hasta ahorita qué bueno que nadie en negro, porque ya estaría grave que estuviéramos aburridos al empezar. Eh, pero bueno, vamos teniendo diferentes emociones de cómo nos sentimos el día de hoy. Mucho morado, que es agradecimiento. Pues realmente no hay nada que agradecer. Nos da gusto realmente estar compartiendo con ustedes esta sesión y esta hora que vamos a estar, eh, pues espero que les sea de mucho interés y que algunos que han estado acompañándonos en muchos años también recuerden y les dé emoción como nos dio a nosotros. Bueno, Jessica. Pues sí, yo creo que sí, creo que las vacaciones nos hicieron bien y estamos listos para enfilarnos a el última parte del ciclo escolar. Y bueno, pues yo creo que nos toca empezar, Ana. Vayamos a lo nuestro. Sí. ¿Y qué tal con nuestro invitado? Con el ánimo arriba, claro, pero sobre todo porque nos da un enorme gusto poder compartir esta sesión con la doctora Norma Nájera, quien ha estado con nosotros pues desde prácticamente los 40 años, o sea, 30 y pico de años ha estado con el IDEAC, ha sido directora del Meyali, del Colegio Meyali durante 23 años, 15 como directora académica, 8 como directora general, y realmente lo
que hoy nos va a compartir de su experiencia con el apoyo de IDEAC, con la especialización, yo creo que es muy relevante. Norma, tú tomaste la especialización en 2 momentos, o sea, con una no te logramos aburrir, la tomaste en 2 momentos. ¿Nos puedes platicar y comparar las diferentes experiencias, por favor? Claro, Ana, muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Sí, mira, tomé la primera vez la especialidad en el siglo XX y la segunda en el XXI. En la primera ocasión, los temas que marcaron mi desarrollo profesional y personal fue el tema del liderazgo y de tomar muy en cuenta la madurez que tiene la persona para realizar la tarea que le vas a asignar y la madurez que hay en la relación. El segundo tema fue el conflicto y la resolución de problemas. Obviamente me quedó claro la importancia de formar al docente y en esa etapa estaba yo más centrada en que se hiciera lo que había yo visto pertinente. Los 2 primeros temas me han marcado hasta este momento en mi vida. Es como que hace 15 días di una asesoría a una directora y ella me planteaba una situación y le comentaba, tú tienes se está presentando en tu escuela una resistencia al cambio, esas personas te causan un conflicto, obviamente ese conflicto hay que hablarlo y tienes que adecuar tu liderazgo de acuerdo a la madurez que tienen las personas. Ya en el siglo XXI decidí volver a cursar la especialidad por 2 motivos principales. Uno, porque yo me quería actualizar y el segundo, porque yo quería acompañar al personal que formaba parte del equipo directivo y a algunas coordinadoras que se había visto pertinente que hicieran la especialidad, porque podían ser directoras en un futuro y tomar mi cargo. Para mí era muy importante que se formara el personal con el cual yo ya trabajaba. Yo ya en ese momento era la directora general de la institución. Para esa época ya todo estaba centrado en el aprendizaje del alumno, la importancia que los directores y los maestros nos quedara claro que el alumno está aprendiendo y que tuviéramos evidencias. La parte nuclear que es el aula, y otro tema que marcó mi desarrollo profesional era la atención a padres de familia. En esa época, el IDEAC brindaba una información que venía sustentada de investigaciones y prácticas en el Canadá de lo importante que era esta área. Yo en el colegio que trabajaba, había una gran labor para los padres de familia, había orientaciones familiares, cursos para que se identificaran con la filosofía y la línea didáctica, pero la información que me brindó el IDEAC basada de investigación y una práctica me hizo reflexionar y decidí abrir un espacio en el organigrama y crear un rol que se llamó encargada de padres. Fue un parteaguas en el desarrollo institucional. Y luego ya en ese momento estábamos centradas y me centré en cómo hacemos las cosas ya en los procesos, ¿no? Cómo lo hacemos, cómo lo podemos hacer mejor, cómo lo podemos sistematizar. Esas fueron las experiencias de esos 2 grandes momentos. Muchas gracias, Norma, pero sé bien que no se quedó la especialización solo en ti, sino aquello que hiciste con la comunidad educativa. ¿Qué siguió después de tu segunda reflexión en la especialización? Mira, yo había cursado también los talleres de microenseñanza, ya que también era docente, ¿no? También di clases de matemáticas, de ciencias, en fin, ¿no? Y obviamente me preparé como docente también para poder acompañar mejor a las docentes. Entonces, con esta visión que me dieron las especialidades y los talleres de microenseñanza, siendo yo directora académica y formativa en la institución, planteé la necesidad de que hubiera un plan de estudios interno para las docentes y el personal del equipo directivo. Cuando nosotros contratábamos a una docente, le dábamos un curso de inducción, como lo hacen la mayoría de las instituciones.
Y en ese curso había dos grandes pilares. Uno era esta línea didáctica que estaba sustentada en la propuesta del IDEAC y toda la parte de la filosofía institucional. Entonces, en el curso de inducción se les daban temas que desde nuestra perspectiva eran centrales para la didáctica. La técnica expositiva, la técnica de emoción y la utilización del juego para el aprendizaje. A la docente se le planteaba que después de un año acudiría al IDEAC a tomar los talleres de microenseñanza. El colegio pagaba el 50% y la docente aportaba el otro 50% porque pensábamos que era importante que ella invirtiera también en su desarrollo profesional. Los primeros círculos es un poco el plan de estudios que se tuvo, ¿no? Primero, ahí dice técnica expositiva, pero debe de decir micro 1, luego micro 2, luego el juego, luego vino todo lo de competencias, que también fue un parteaguas, luego situaciones didácticas, proyectos, aprendizajes esperados, ¿no? Al principio había un orden, pero luego ya vino una flexibilidad y la maestra obviamente tomaba primero expositiva y demostrativa, pero tenía que cursar todo eso que aparece ahí. También con esta visión abrí un espacio en el organigrama del colegio y pude acompañarme de una directora académica. Esa directora revisaba todo lo que tenía que ver con la didáctica y su aplicación, revisaba planeaciones, semanarios, tareas, exámenes. Yo siendo la que me encargaba de la academia y luego ya como directora general, trabajaba con ella una vez a la semana para ver a qué docente teníamos que apoyar más de cerca porque se le dificultaba más la didáctica y nos apoyábamos de docentes que eran muy fuertes en ella, porque si no, no hubiéramos llegado. Bueno, eso, con la aparición de enlace en la vida nacional, más diversos factores que siempre hay en el medio, impactaron a las docentes desde mi perspectiva positivamente. Eso repercutió en la salud y se empezaron a obtener resultados. Muchas gracias, Norma. Esto que nos has platicado, que muestra ese gran liderazgo que tuviste en el colegio, donde pudiste identificar diferentes causas, donde te formaste tú, formaste a tus docentes, no terminó ahí, porque formar, pues sí, está muy bien, uno cree, tiene un buen currículum, pero se trata de tener resultados. Y realmente lo que se logró en el Meyali es tener resultados. Y esta experiencia que ahora nos comparte, ojalá muchos de los directores que están hoy puedan aprender de ella y buscar esos resultados. ¿Nos puedes platicar qué resultados obtuviste? Claro, sí. A mí me quedaba claro que había que sistematizar los resultados. En las escuelas hay resultados cualitativos y cuantitativos, pero los datos duros son significativos. Entonces, bueno, el colegio donde yo trabajé 23 años está ubicado en un poblado que se llama San Francisco Acuautla y pertenece al municipio de Ixtapaluca. Cuando yo llegué a trabajar esa zona, era semi-rural y el colegio estaba subvencionado al 80% y la administración aportaba el 20% de los ingresos. Nuestras alumnas eran mujeres, hijas de pequeños campesinos de la zona y obviamente de escasos recursos. Cuando los resultados de enlace aparecen, nos empieza a dar, o sea, nosotros sabíamos que lo hacíamos bien, pero tenerlo sistematizado nos dio esta seguridad de que lo hacíamos bien y que lo tendríamos que mejorar. Si se fijan, ahí la primaria estaba ubicada en el top 10 del municipio de Paluca. Y a nivel Estado de México, pues no estaba mal ubicada, éramos de las primeras 1000. Y a nivel nacional, creo que tampoco. A ver, 90,000 escuelas en 2013 y ser nosotros la 4000, pues nos daba alegría y nos daba satisfacción. Pero como les decía, nosotros sabíamos que lo estábamos haciendo bien y Enlace vino a dar a conocer, no lo decíamos solo nosotras, lo decía ya una prueba nacional estandarizada y
y los resultados eran públicos. Esto tan importante que es tener pruebas externas, ¿no? Yo trabajaba con una telesecundaria porque les decía que el colegio tenía los recursos limitados y sabíamos que lo estábamos haciendo bien porque nuestras egresadas, el 100% de ellas se quedaba en la prepa y el 98% de ellas se quedaba en opciones de la UNAM o de la vocacional. Y ahí Enlace reforzó ese conocimiento con datos duros, no solo lo decíamos nosotros. Y ahí se ve, la secundaria estaba en el top 5 a nivel municipio y podríamos decir que en el top 50 a nivel Estado de México y en el top 1500 a nivel nacional. Eso obviamente repercutió en la organización y en la comunidad escolar. Muchas gracias, Norma. No, perdón, todavía nos ibas a mostrar esta evolución de los puntajes. Sí, les comentaba yo que, bueno, esto fue lo que pude sistematizar. Ahí se ve que la secundaria era más alta que la primaria al principio. Tuvimos 2 bajones en el 2010 y 13. Nuestra hipótesis fue que empezamos a trabajar con competencias y luego con aprendizajes esperados. Y si se fijan, la primaria fue mejorando. Ya el último año de Enlace fue más alta que la secundaria, aunque fuera por poquito, y esto daba sustento. La línea didáctica que se seguía en el colegio daba resultados. Pues muchísimas gracias, Norma, por compartir esta valiosísima experiencia. La experiencia que nos has relatado nos muestra por qué, o sea, sustenta el por qué desde sus orígenes, el IDEAC estaba convencido de que la formación de los directores era necesaria para que una escuela fuera de calidad y que como parte de esa calidad se lograra el aprendizaje de los alumnos, que es lo que nos has mostrado ahora con tu experiencia. Pero las evidencias que nos mostraste también muestran y son evidencia de que el liderazgo de una directora altamente comprometida con la mejora de la calidad en su escuela no solo logra la mejora en los aprendizajes, también se lograron otras cosas en el colegio. ¿Nos podrías comentar qué otras cosas lograste con este liderazgo y esta formación que tuvieron tus maestros? Sí, mira, bueno, aquí aparece el tema de la prepa, porque el colegio al principio solamente tuvo preescolar, primaria y secundaria, y posteriormente la población de la institución fue cambiando, porque esa zona de ser semirural pasó a ser una zona urbanizada. Y las familias, hubo un grupo de familias que ya no estaban interesadas en que sus hijas muy temprano a la Ciudad de México, 4:30 de la mañana de Ixtapaluca, o regresaran muy tarde, entre 11 y 12 al salir del CCH o de la universidad. Y hubo familias que nos pidieron tener la prepa. Yo no quería tener prepa por 2 grandes motivos. Uno, porque había que destinar recursos de los pocos que teníamos a un nivel educativo nuevo. Y 2, porque me parecía que iba a ser muy difícil posicionar la prepa al mismo nivel de las telesecundarias. Pero bueno, yo no era la dueña y se consiguió un donativo, se hicieron primero las instalaciones y pude dar seguimiento a 2 generaciones de la preparatoria. Nos fue bien, estuvimos 69 puntos arriba de la media nacional del Ceneval. Las primeras generaciones entraron a la UAM, sobre todo, y alguna consiguió beca en una universidad privada. No fue muy buena experiencia, pero fueron buenos los resultados. Pero a ver, con estos datos duros, yo te puedo decir para qué fueron fuertes. Y no sé si pudieran poner la siguiente. Entonces, uno, para promover el colegio. O sea, cuando tú tienes datos positivos y te los da una prueba estandarizada, pues eso te sirve de promoción. Yo ocupé los datos todo el tiempo. Somos el primer lugar como opción educativa, ¿no? Así, al costo más accesible.
Obviamente eso incrementaba la matrícula, se conseguían más donativos, gracias a un donativo se hizo la prepa, ¿no? Los donantes que aportaban al colegio estaban satisfechos porque daban resultados y se pudo dar un seguimiento a las alumnas. Pero lo más importante de todo fue que se consiguió hacer vida la misión institucional, dar educación de calidad al necesitado y ayudarle a transformarse a sí mismo. Y nuestras primeras alumnas te puedo decir, de los 15, 18 años, que entraban a prepas públicas y que entraban a la universidad o al Politécnico, pues ahora casi todas tienen una licenciatura, están recibidas, tienen alguna especialidad, son oftalmólogas, médicos familiares, ingenieras, hay una doctora en ciencias, de hecho le acaban de entregar su diploma, en fin. Pero todo esto se logró gracias al acompañamiento del IDEAC, a establecer una línea didáctica, a asesorarnos del IDEAC y acompañarnos a lo largo de la vida institucional de ustedes. Muchas gracias, Norma. Qué lindo testimonio. Me parece que es el ejemplo de esta frase que dice aquí, que como el liderazgo pedagógico es el segundo factor más importante después de los docentes en el aprendizaje de los alumnos. Cuán importante es y que ese liderazgo realmente impacta a toda la institución porque define el rumbo, ¿no? Después de lo que aprendiste en la especialización, decidiste cuál era el rumbo a seguir, viste que la capacitación no era suficiente, que hacía falta el seguimiento y bueno, de ahí sabemos la historia que es muy exitosa y que, como dices tú, se cumple con la misión de Meyali. Y ahora, Ana, ¿qué te parece si regresamos a lo que sucedió hace muchos, muchos años? Bueno, no tanto, nada más 40, Jessica. No son tantos. Como hemos comentado, Maru, en la primera sesión, yo hace ratito, hace 40 años estaban Carmen y Maru convencidas de que se podía contribuir a la calidad educativa. Y ven ese folleto que está ahí, bueno, esa hojita, fue el primer folleto de IDEAC, donde se promocionaba los servicios de IDEAC en la formación de directores, de profesores y en los padres de y a los padres de familia. La formación a padres de familia no se logró concretar mucho, pero sí las dos primeras partes. Y se hizo un primer programa. El 2 de julio de 1984 dio inicio la primera especialización en dirección de centros educativos que se impartió en el Colegio de Contadores Públicos. Ahí el aula que ustedes ven era el primer grupo en esa aula. Y este primer programa, no lo van a creer, pero era 3 veces más largo que el actual. Tenía 360 horas de duración. Digo, rápidamente se dieron cuenta que eso no era viable, entonces lo recortaron. Pero ese primer programa era eso. Tenían una bellísima carpeta, que es la que está a la izquierda. Parece que era de piel, muy elegante, y tenía ahí los programas. Y hay un tema que creo que era muy importante, que pues quienes de ustedes y de nosotros estuvimos muy cerca, hemos estado cerca de la especialización. Desde ese primer programa teníamos un tema que daba Carmen, obviamente, que era uno de sus temas favoritos y que dio hasta el final de su vida, que era la dimensión ética de la función directiva. Entonces, con eso se arrancó exactamente hace 40 años, bueno, unos meses menos, y tuvimos mucho trabajo, tuvieron mucho trabajo. Al principio, bueno, no fue tan exitoso, pero rápidamente y ahora se han formado como 5,000 directores que ha formado el IDEAC, ¿no? Estos folletos que aquí ven son folletos más recientes, bueno, uno no tanto, pero ya, bueno, ya aparecíamos Jessica y yo en el de la izquierda. Eran algo, fueron variando, obviamente se fueron haciendo ajustes en los temas, pero algo que nunca cambió fue la organización final,
que era de 3 fases de 40 horas. En la primera, donde se trabajaba la visión general de la educación, el nuevo liderazgo educativo, lo que es ser director. Después trabajábamos la parte de la dirección académica, el mejoramiento y la eficacia escolar. Y finalmente trabajamos los aspectos en torno a la administración para buscar que fuera lo más eficiente posible. Con esos 3 grandes bloques de temas, buscábamos que aquellos directores que no tuvieran una formación pedagógica la entendieran de qué va la educación. Y aquellos que tenían una formación pedagógica, pues también entendieran de qué se trata dirigir y administrar una escuela. Y después, pues se nos vino... no. Esto, antes de que se nos venga lo que iba a comentarles, perdón. De estos programas, hay un sello que tenía el IDEAC, que ha tenido el IDEAC a lo largo de su vida, que es un programa que busca en todo momento proporcionar herramientas a los directores para que las puedan aplicar en sus escuelas. O sea, no se trata, en ningún momento el IDEAC ha pensado en echar rollo durante 120 horas, sino siempre trabajar y formar, proporcionar herramientas para que los directores puedan mejorar y aplicarlas para mejorar la calidad. Jessy, ¿nos comentarías algunas de las herramientas que hemos Claro, por trabajado? supuesto. Aquí están los expositores y no me dejarán mentir. Seguramente hay muchas más. Estas son las que aparecieron, ¿no? Y está el liderazgo situacional, que aunque tiene la misma edad que yo, de 1969 a la fecha, ha venido evolucionando y todavía funciona. Ya lo decía Norma, que ahora que asesora. Ahora que asesoraba una escuela, justo hablaba de liderazgo situacional, que si se acuerdan, nos lo decía Carmen y nos decía enfocarnos en la tarea, en aquel subordinado si quiere y puede hacerlo. Y por otro lado, la planeación estratégica, que hace 30, 40 años, la mayoría de los directores no tenían formación en esa área y era importante para que pudieran elegir un futuro. De los directores y de las directoras ya tienen idea de lo que es la planeación estratégica. Pero bueno, Maru decía, no hay que quedarnos solo en la planeación estratégica, hay que llegar a la operativa para que realmente lleguen y cumplan los objetivos, y de ahí surgió la planeación operativa de planes y programas, actividades, tiempos, recursos. Y por supuesto, el manejo del conflicto, que está todos los días en la vida del director, también el trabajo en equipo, porque si queremos llegar lejos, pues necesitamos allegarnos de todos aquellos que colaboran con nosotros. Y por supuesto, esto que ya decía Ana, que para Carmen y para Maru siempre ha sido muy importante, que son los criterios éticos, que son aquellos criterios que le permitían a los directores elegir qué podía entrar y qué no podía entrar al de acuerdo a su misión, de acuerdo a sus principios y sus valores. Y bueno, finalmente hay un tema que me parece que ha ido evolucionando a lo largo de estos 40 años y que Ana ha tenido mucho que ver con esto, que es la parte de evaluación. Y quisiera yo pedirle a Ana si nos explica un poco al respecto. Efectivamente, Jessy, el concepto de evaluación ha tenido una gran presencia en el IDEAC. Como recordábamos la sesión pasada de este trayecto, nos hemos centrado, claro, en la evaluación de los aprendizajes, sistematizar la evaluación y demás, pero hemos ido más allá. No solo la evaluación de los aprendizajes, sino que hemos trabajado con las escuelas y con sus directores en la evaluación de sus cuerpos docentes, que es un tema que es muy importante. Los directores, los docentes, pues si nadie los retroalimenta y están dando clases, si nadie los pela y nadie les dice si van bien, pues llega un momento en que ya no saben si están haciendo bien su trabajo, y esa evaluación es súper importante. También trabajamos esquemas y trabajamos con los directores el que pudieran ir desarrollando instrumentos eh, para evaluar sus centros, para apoyar la toma de decisiones, porque tomar decisiones sin evidencias no sirve de nada.
porque no sabemos si sirve de algo lo que estamos queriendo cambiar. Entonces, siempre hemos planteado que es fundamental obtener evidencias antes de tomar decisiones y después que la decisión fue tomada, volver a evaluar a ver si lo que buscábamos se logró. Y si no, pues hacer las modificaciones pertinentes, pero siempre buscar evidencias antes de tomar decisiones. Importante el dato duro, tal y como lo dices. Y bueno, en el siglo XXI empezamos a hablar de escuelas eficaces. Por ahí del 2005, Murillo nos habla de lo que eran las escuelas eficaces. Incluso fuimos a visitar a la Universidad Autónoma de Madrid y revisar casos de éxito, entendiendo las escuelas eficaces como aquellas en las que todos aprenden y sus resultados son mejores de lo esperado, de acuerdo a la situación que tienen. Son escuelas en las que hay desarrollo integral, en las que hay equidad y, por supuesto, hay un valor añadido. Y se identifican los siguientes factores en las escuelas eficaces. Muchos de ustedes las han escuchado porque muchos de ustedes han estado en la especialización. Tenemos por ahí las metas compartidas, es decir, tenemos una filosofía institucional y se comparte, no nada más es un libro muy bonito en la oficina del director. Tenemos un clima escolar adecuado, donde hay respeto, donde hay colaboración, tanto entre maestros, padres de familia, alumnos. Los alumnos se sienten incluidos, ¿sí? Dice Murillo que en las escuelas eficaces hay sonrisas, ¿sí? Por otro lado, el liderazgo escolar, y ya lo vimos con Norma, la importancia del liderazgo, de tener muy claro en dónde poner el foco, más en lo pedagógico, menos en lo administrativo. Sí, que es lo que realmente da resultados y que sea alguien íntegro, que sea alguien ético, que lleve las cosas a cabo. Y por otro lado, calidad en el proceso educativo, que haya preparación de clases, que las clases se lleven a cabo, que se aproveche el tiempo, que no se desperdicie, que las clases cumplan con los objetivos de aprendizaje tal y cual debe. Y por otro lado, lograr el compromiso de la comunidad escolar y extraescolar. Y para eso se necesita mucha labor del director o de la directora. Ya lo decía Norma, que incluso tenía una dirección de padres de familia de tal manera de atender sus necesidades y de involucrarlos en el proyecto educativo. Que yo creo que hoy por hoy es algo que nos está haciendo muchísima falta. De repente parece que la escuela va acá y los papás van para acá y el niño no sabe para dónde va. Y bueno, que los estudiantes estén comprometidos con su aprendizaje, que tengan altas expectativas, que sepan que van a llegar. Así como las alumnas del Meyali decían, sí, vamos a llegar a la universidad, vamos a llegar a la maestría y vamos a llegar al doctorado. Y por supuesto, ya decíamos que el primer factor en el aprendizaje es el docente. Tener docentes capacitados, bien formados. Y ahí sabemos que el director hace la diferencia. El director a la hora del reclutamiento, a la hora de acompañar, de desarrollar a los maestros, de poner todos los recursos para que ellos puedan cumplir con su función, es lo que hace que se alcancen los objetivos. Y por otro lado, los recursos, que siempre son escasos, ya no los contará Norma, ¿no? Que es difícil contar con todos aquellos recursos, pero sí se puede. Pero vean cómo todo va alrededor. Y aquí yo quisiera regresar con Norma y preguntarle, Norma, ¿cuál crees tú que ha sido el factor que más trabajo te costó mientras estuviste dirigiendo Meyali? Mira, no te puedo decir solo uno, porque creo que el director tiene que tener todos estos factores siempre muy a la vista. Para mí, el principal era los recursos educativos. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en un colegio de labor social y entonces tenía que priorizar esos recursos en lo que diera un impacto en el aprendizaje. Pero luego venía fomentar el compromiso de la comunidad escolar. Este trabajo que les decía que nosotros hacíamos muy fuerte con los papás, porque queríamos que los papás supieran lo mismo que sabían las docentes. Este principio que dice la investigación educativa, de que hay que formar un binomio entre familia y escuela, familia y docente. Y obviamente eso pues te repercute en el clima escolar. Ya todos los demás creo que los he mencionado de alguna manera, pero creo que sí, que un director tiene que tener este esquema todo el tiempo y lo tiene que visualizar y saber cómo trabajar. Claro, muchas gracias. Y bueno, se ve claro que es el líder el que tiene la visión completa y de ahí que sea el segundo factor que impacta en el aprendizaje de los alumnos.
Pero bueno, ya cuando íbamos en el siglo XXI, íbamos muy bien, habíamos ido a hacer 2 pasantías a Madrid, habíamos ido a Chile, fuimos, el último fue 2017, que fuimos a Canadá, todo ver escuelas de éxito, modelos que permitieran a los directores de México tener otra visión y ver qué hemos hecho bien y qué podemos aprender. Y entonces, Ana, ¿qué fue lo que sucedió? Ya que íbamos muy bien enfilados, todo el mundo sabía qué iba a hacer. Y entonces, pues llegó el 2020 y llegó un horrible bicho que nos hizo cambiar nuestra vida. Y el COVID que afectó a las escuelas, que nos afectó a todos, que afectó a las escuelas, o sea, y así es ahora un parteaguas, antes del COVID y después del COVID. Digo, y fueron 2 años, o sea, en México fueron 2 años, o sea, tenemos ahí 2 años que fueron muy nebulosos, ¿no? Pero al IDEAC le impactó mucho. Nosotros trabajábamos presencial, trabajamos en las escuelas, teníamos que ir a las escuelas, teníamos que ver a los directores, a los docentes, y pues de repente no. Pero todo eso se dio además en un momento en donde estábamos planteando y nos estaba con un trabajo con la Fundación Kellogg, que estábamos a punto que nos aprobara un proyecto para formar de un modelo integral de formación para las escuelas rurales de Yucatán, en donde íbamos a formar directores, docentes, íbamos a evaluar el aprendizaje y el impacto de esta formación a través de la prueba CANIC que les platicaron Patty Gil y Sergio Dávila en la sesión pasada, y nos lo aprueban, y pues que la pandemia sigue y que las escuelas siguen cerradas y que pues no sabemos qué va a pasar. Y pues todavía nosotros decíamos, bueno, vamos a esperar, y pues llega el verano y pues no veíamos claro para el siguiente ciclo escolar. Entonces, le pedimos a la fundación, bueno, vimos qué podíamos hacer nosotros, primero, ¿no? Obviamente. Eh, pues decidimos que pues sí podríamos impartir el programa en línea. Nos aventamos, la verdad, pero bueno, sí podíamos. Eh, Consultamos con la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán de si eso era factible, porque bueno, una cosa es que nosotros pudiéramos emitir el programa, pero pues también lo tenían que poder recibir, si no, esto no tenía ningún sentido. Y la Secretaría dijo, sí, sí se puede, adelante. Ok, entonces ya sabiendo que podíamos, hablamos con los representantes de la Fundación Kellogg en México y les pedimos que nos ayudaran, nos apoyaran a rediseñar el programa, y que en vez de viajar a Yucatán, porque obviamente darlo presencial implicaba para nosotros muchos viajes, nos ayudaran, nos pudiéramos destinar esos recursos a diseñar el programa en línea. Y dijeron que sí, confiaron en nosotros, yo creo que porque nos veían confiados, y dijeron, pues sí, adelante. Claro, para la fundación tenía una utilidad de que si esto funcionaba, pues lo podían replicar después sin mayor costo, pero sin demasiado costo. Pero bueno, lo pudimos hacer. Claro que esto no hubiera sido posible sin el liderazgo de Patricia Gil, que es la que ha conducido toda la línea de formación a distancia del IDEAC. Pero finalmente se dio. El programa está, y pues según vi algunos de los participantes que están hoy aquí, pues fueron parte de ese programa. Eh, lo dimos totalmente en línea, y el modelo implicaba que esas 120 horas, que eso no se cambió y las 3 fases tampoco se cambiaron, pero las modulamos de otra forma. Se hizo un diseño basado en el aula invertida, en módulos de 10 horas, donde además incluimos un aspecto que ya habíamos intentado ir aplicando, pero aquí ya fue parte básica de los programas, el que los aprendizajes que tenían los participantes, en este caso los directores, los pudieran aplicar en la escuela. Entonces, tuvieron que hacer un diagnóstico situacional, de hacer un plan de mejora a partir de ciertas dificultades o problemas que hubieran podido detectar, y después evaluar ese plan.
Claro que en cada uno de estos grandes proyectos tuvieron el acompañamiento de IDEAC, revisamos, comentamos y les dimos algunas observaciones para que esto fuera mejorando. Y el programa, pues funcionó. Vimos y tuvimos y pudimos evaluar que los aprendizajes se dieron. Y tan es así que pues actualmente, aunque de repente nos piden algunas cosas presenciales, pero el grueso de nuestra formación la seguimos dando en línea, tanto para directores como para docentes. Bien. Un salto mortal fue el del IDEAC, Ana. Un salto mortal. Pero caímos de pie. Sí, claro. Y me parece que aprendimos, retamos las creencias. Aquí Maru no nos dejará mentir que nos decía, no, en línea no se aprende, pero ya vimos que sí podemos aprender y hasta podemos aprender más que en presencial, Sí, ¿no? sí. En esta parte. Pero bueno, este ha sido como la trayectoria de 40 años, pero de aquí hacia el futuro, ¿qué es lo que los líderes necesitarán de aquí en adelante? ¿Cuáles serán los principales retos, Ana? ¿Qué te parece si les preguntamos a Sí, todas? yo creo que mejor, pues hay un montón de directores que nos están acompañando hoy, pues que ellos nos compartan y nos comenten. Y digo, Jessica les está compartiendo una liga para el Menti, ya todos son pues, una herramienta que conocen, donde cuando entren a la liga que Oscar nos va a compartir, pueden contestar esa pregunta de cuáles son los retos que actualmente como líderes, que enfrentan actualmente como líderes de los centros educativos. Entonces, pues mientras se conectan y mientras contestan, pues le vamos a pedir a algunas personas Me parece. que, que nos contesten. ¿A quién quieres que le preguntemos, Jessy? Ah, tenemos un director por ahí que ha trabajado durante años como director de una escuela, que Ya sé quién. ya sabes, A ¿verdad? Joel Chávez. Joel, andarás por ahí. ¿Nos quieres Hola. comentar, Joel? Ya te pusimos ahí a compartir con nosotros. Bueno, yo creo que como directivo tenemos muchísimos retos. Uno de ellos es eh, todo Se congeló. tiene que ver con la política. Comentaba que uno de los retos más fuertes que tenemos en cuanto a lo que es la política educativa, ¿ok? También tenemos pues todo lo que la misma sociedad, los cambios sociales que se están viviendo, pues al final del día está poniendo a la escuela como una entidad de alto riesgo, ¿no? Entonces tenemos que estar cubiertos por todos los aspectos. Ajá. Otro de los, creo yo, es que cada vez hay menos maestros de vocación. Entonces las escuelas tenemos que ser las formadoras, los semilleros de pues los buenos maestros, ¿no? Otro de los retos podría ser la misma tecnología. Al final del día es solamente un apoyo más para el docente y pues lamentablemente muchos le quieren pues de alguna manera dejar la parte fuerte de la tecnología y definitivamente el maestro tiene que seguir siendo el corazón de los colegios, ¿no? Pues, a ver, ¿quién más me puede ayudar con algunos otros Ok, retos que no, pues tenemos? mil gracias, Joel. Jessy, no sé si ya tenemos algún resultado en el Menti. Ya tenemos varios. Claro, Marios. Mira, ¿qué tenemos por ahí? Las nuevas competencias, las nuevas tecnologías, las perspectivas globales, toda la parte de inteligencia artificial, me imagino, ¿no? El compromiso de los estudiantes con el estudio, claro, las nuevas generaciones.
Oye, yo digo que las nuevas generaciones también las tenemos en los colegios, ¿a poco no? ¿No tienen maestros que son como masas de 60, de 50, de 40, de 30 y de 20? Yo nada más digo cómo manejamos la disciplina, ¿no? El ponerlos a todos en el mismo tono, el trabajo colaborativo, Ana, profesionalismo de los docentes, evaluación de metas y proyectos, capacitación efectiva, claro. Sí, es muy importante. Y también una cosa que me llama la atención que alguien puso, que adultos y jóvenes ya, o sea, han permitido que el celular se adueñe de su tiempo. Claro, pero ahí es donde algo que comentaba Joel, o sea, es la tecnología, incluirla. Y algo que tú has comentado en varias ocasiones, o sea, esto se está complicando cada vez más el uso de la tecnología, porque con la inteligencia artificial tenemos que tener, las escuelas van a tener que adaptarse, o sea, no va a haber de otra. O sea, van a tener los directores que aprender mucho de inteligencia artificial para que sus docentes aprendan también y ahí ver y analizar el cómo se va a aplicar en la escuela. Porque finalmente no queremos alumnos que no hayan aprendido. O sea, si un alumno que aprende mejor que nosotros, pues puede entregar trabajos que nos van a parecer muy bonitos y muy bien y les vamos a echar muchas porras y nos van a ver la cara. Y eso pues tenemos que trabajar para que eso no suceda. Tenemos que enseñar a los docentes a usar el chat GPT en favor de la educación, nos diría Exactamente. ¿no? Luego hay que aliarnos de la tecnología para ofertar una educación integral, las demandas de la sociedad, ya, el compromiso que era lo que decías, Joel, por parte de docentes y estudiantes, como que la retención del docente, ¿no? La retención del talento es importante. Ahora creo que se vuelve mucho más complicado, justo por esta parte de la vocación, del movimiento, de esta creencia que tienen las generaciones de moverse de un lado a otro. Aquí está la parte política educativa, Ana, mira, hablan ajenas a la realidad y al análisis concreto de la evolución de los estudiantes, falta de vinculación normativa con padres de familia. Sí, y Sí, algo que ahorita comentaste de la retención del talento, no solo es la retención del talento docente, que eso es muy importante, pero también del estudiantil, porque pues, la beca Benito Juárez ha hecho que muchos alumnos dejen el sistema privado para irse al sistema público. Entonces, es una realidad. Y entonces eso puede hacer que también perdamos a muy buenos alumnos. Que claro, que es en beneficio de las escuelas públicas, ¿no? Pero sí es una cosa que tenemos que manejar, o sea, esa transición de los sistemas que se puede ir dando cada vez más por cuestiones económicas y por los apoyos que están recibiendo los estudiantes. claro, esto que decías que no solo es la retención del talento, sino, ¿no? Bueno, resistencia al cambio, dicen por aquí, priorizar intereses personales por parte de los docentes, la forma en que se integran las familias, claro, atender las nuevas necesidades de los diferentes tipos de familia que tenemos ahora, no contar con redes de contención y formación, que esto de la forma en que se integran las familias, aquí anda por aquí anda Conchita y ella le dice a su equipo, pues miren, vamos a hacer, lo hacemos, ¿verdad, Conchita, que andas por ahí? Hola, Jessy. Sí, eso les digo, háganse cuenta que son huérfanos. Y nos toca a nosotros hacer todo lo más que podamos. Exacto, esa es nuestra parte. Luego la movilidad del personal que está por aquí, más trabajo, más colaborativo, compromiso docente. Parece que la inteligencia artificial, toda la parte de chat GPT, la actualización de los docentes, aunque dimos un brinco con la pandemia, ¿eh? Nos forzaron. El maestro que no quería usar tecnología en el aula, ni modo, le entró al Zoom o al Meet y al Classroom, por lo Pero menos, bajita la hay mano. una cosa, Jessy, que hay que tomar siempre en cuenta, que la tecnología es una herramienta. Sí. Nunca debe ser el fin. O sea, que nos están proporcionando cada vez más herramientas, sí, pues un hecho. O sea, antes de empezar esta sesión que comentamos nosotros, nunca hubiéramos pensado hace 4 años que podríamos tener esta sesión. O
O sea, eso no hubiera sido posible, no nos cruzaba por la cabeza. Técnicamente ya era posible, pero nunca se nos hubiera ocurrido. Pero esto, o sea, no hay que perder de vista. Las escuelas tienen que tener muy claro cuáles son esos aprendizajes básicos que tienen que tener los alumnos y no confundir con el aprendizaje de la herramienta, porque, porque ya para cuando se gradúen, pues ya son otras. Entonces, si se enfocaron en el aprendizaje de una herramienta, de poderse adaptar a las circunstancias. Entonces es una cosa que se vuelve muy importante, el no confundir, el no utilizar las herramientas como el objetivo de aprendizaje. Sí, ahí tiene que ver con la competencia, el aprender, aprender, desaprender y volver a aprender, que hablaban al principio de las competencias globales, así es, eso es lo que tenemos que enseñar ahora a los alumnos. Y mira, por aquí habla de las habilidades. Ayer o antier, cuando hablábamos de qué retos veíamos nosotros, decíamos, por un lado decíamos la inteligencia artificial, por otro lado decíamos la retención del talento, la retención de la matrícula, pero también hablábamos de la salud mental de los alumnos, de los docentes, de la comunidad educativa. También me parece que la pandemia ha puesto el ojo en esa parte y todavía vivimos los rezagos. Nos contaba Maru, decía, como que apenas vamos saliendo y emocionalmente ha costado trabajo. Sí, y por supuesto, no debemos dejar de ver el rezago que tenemos por ahí, ¿no? El rezago que hay, que lo seguimos arrastrando, querramos que no, ¿no? Y tenemos que lidiar con ese, ¿no, Ana? Yo creo que No hay no de hay de otra, otra. pero nuevamente pues tenemos que saber en qué consiste ese rezago. O sea, de ahí entra nuevamente esta parte y esa importancia de la evaluación, de hacer diagnósticos precisos para poder identificar cuáles son los rezagos y con eso a lo mejor diseñar nuevas estrategias pedagógicas, o sea, pues a los alumnos lo que necesiten, ¿no? O sea, ese rezago no le pegó igual a todo el mundo, no todos tuvieron los mismos soportes. Fueron 2 años que les afectó en sus aprendizajes, en su emoción. Los adolescentes quienes están trabajando al final de la secundaria, la preparatoria, se ven, o sea, viven cotidianamente esos impactos a nivel emocional, pero también esos rezagos de aprendizaje y finalmente pues salen de la preparatoria y tienen que presentar los exámenes de admisión a la universidad. Y si no tienen las herramientas, pues se van a frustrar horrible. Entonces tenemos que trabajar y tener muy claro qué tenemos que hacer por nuestros alumnos, obtener evidencias para poderlo hacer, ser líderes en nuestras escuelas, liderar a nuestros equipos docentes, liderar a nuestros padres de familia, bien nos los comentaba Norma, o sea, esa relación con ellos, aunque en ton de broma muchos docentes, directores, sobre todo los niveles inferiores, en sobrevivimos a pesar de los maestros, de los padres de familia. Quieren que sus niños se los entreguemos educados y casi, casi bañados y cenados. O sea, pues sí, también nos estamos enfrentando a una generación de padres complicada, pero tenemos que ver por los niños y esa no deja de ser nuestra responsabilidad. Sin lugar a dudas, Ana. Me parece que el testimonio de Norma nos habla de la importancia del liderazgo en la calidad educativa. Si no hay buenos líderes, no vamos a tener buena calidad educativa. Eso nos queda claro. Y bueno, creo que nos toca terminar antes de pasarle la palabra a Oscar, pues nada más darle las gracias a Norma. Gracias, Norma, por tu testimonio, por todo lo que compartiste. Creo que es una gran lección para todos. Ana, un gusto planear Con, contigo, un gusto que hemos disfrutado varias sesiones para llegar hasta acá. No, sí, sí, gracias. sí, muchas gracias, Norma. De veras ha sido un Gracias. gran placer. Sí. Pues, Oscar, te hacemos la palabra. Muchas Perdón, antes que gracias. Oscar Maru. arranque, me gustaría simplemente agradecer la presencia de tantos amigos que nos han acompañado, Jessy, Ana, Oscar. Llegamos hoy hasta 70, 71, 72 asistentes con este tema. Cuántas personas queridas que están por aquí, que no quiero nombrar a cada uno porque, pues imagínense 70, Nos van ¿no? a ir. A todos que nos han acompañado de diferentes lugares del país, del Bajío, de de Yucatán, de Baja California, Mexicali, o sea, por todos lados del país.
Muchísimas gracias de veras por acompañarnos en esta sesión, que más que ser una sesión formativa, ¿verdad? Sí, que sea una sesión, un diálogo reflexivo, que ojalá que nos llevemos a nuestros centros educativos ideas y agradecerle a Norma todo este testimonio tan bonito de tantos años que pasamos juntos trabajando en beneficio de la población que atendió. No lo dijo Norma, pero su doctor en ciencias, premiada en Francia, colaborando con equipos de investigación de muy alto nivel, habla finalmente de los buenos resultados, Norma, que diste en este colegio. Una cosa es asesorarte, pero otra cosa es tener directores centrados en resultados y en resultados educativos. Pues muchísimas gracias, Jessie y Yana, por estas palabras tan bonitas. En lo personal, me llenó el alma y el corazón. Muchas gracias. Qué bueno, qué gusto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos los que pudieron estar aquí con nosotros de parte del IDEAC. Le agradecemos a cada uno de los que pudieron participar. En realidad, reiterando las palabras de nuestra directora general, 72 personas aquí con nosotros. Qué maravilla, ¿no? Qué padre que pudieron haber estado aquí con nosotros. Se los agradecemos muchísimo. Y bien, sin más, también agradeciendo a la doctora Norma. Gracias por haber brindado de su testimonio. Maestra Jessica, doctora Ana, también muchas gracias. Y a Omar Figueroa también que anda por aquí con nuestro apoyo técnico. Muchísimas gracias. Quedamos pendientes para, recuerden, nuestro siguiente evento que va a ser el 25 de abril en Identidad y Calidad Educativa a cargo de la maestra Cecilia Valencia y Concepción Lira, no Licencia. puedo decir Conchis, ¿no? Pero bueno, gracias, ¿no? Entonces nos estamos viendo para el próximo evento, el 25 de abril. No se lo pueden perder nuevamente, mismo canal, misma hora. Muchas gracias.